Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a tocar varios temas de principio y de mano. Yo creo que va siendo habitual hablar de las tasas judiciales, del rechazo a las tasas judiciales, y hoy lo hacemos con Fernando Castro, que es el director del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo. Don Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. La primera pregunta, el tema de las tasas. Yo es que, claro, lo pregunto a todo el mundo, sí, y todo el mundo me responde pues que hay un rechazo absoluto a las tasas judiciales. ¿En qué manera cree Fernando Castro que afecta al ciudadano el tema de las tasas? Claro, al ciudadano le tiene que afectar necesariamente, porque es el que va a tener que pagar las tasas judiciales cuando tenga que acudir al juzgado. Evidentemente, una prueba clara de que las tasas judiciales son un auténtico desbarajuste y un auténtico despropósito es que han conseguido poner de acuerdo a jueces, fiscales, abogados, consumidores, sindicatos, absolutamente a todo el mundo, y todo el mundo está en contra de que se establezcan ese tipo de tasas judiciales que lo único que hacen es encarecer la justicia, y siempre pagándolo el ciudadano. Por un lado lo paga con los impuestos y paga el funcionamiento de la organización judicial, y por otra parte paga las tasas correspondientes cada vez que quiera acudir al juzgado. Es un desastre. ¿Es verdad que solamente pueden o van a poder recurrir los ricos? Sí. Yo no tengo ninguna duda, sí, por supuesto que sí. Un caballero que desgraciadamente se vea despedido de su puesto de trabajo, bueno, no la pagará en primera instancia cuando acuda al juzgado a discutir la procedencia o no del despido, pero si tiene que recurrir va a tener que poner, creo recordar que son 800 euros, lo que significa que, bueno, a ver cómo lo hace, ¿no? Lo curioso es que, bueno, quien siempre recurre, que es la administración, porque además tienen prácticamente la obligación legal de recurrir, la administración no va a pagar tasas. Eso es una cosa verdaderamente sangrante, pero bueno, así es, ¿no? Fernando Castro lleva 30 años prácticamente en el Colegio de Abogados de Oviedo. Yo supongo que habrá visto la evolución del Colegio de Abogados de Oviedo desde hace 30 años a la actualidad. ¿Qué ha cambiado en el colegio? Todo, absolutamente todo. En 30 años, yo que puedo decir que he estado en todas las grandes batallas, las pequeñas guerras, en toda, digamos, la movida colegial de los últimos 30 años, yo creo que el colegio hoy día no tiene absolutamente nada que ver con el colegio lo que era hace 30 años. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales para el cambio de la organización colegial fue, y lo digo siempre, la compra de la sede, la compra del edificio donde estamos ahora. Eso fue fundamental para poder modernizar el colegio, para que esto fuese una organización seria. Y además que se note, ¿no? Que se note. Es decir, los abogados, bueno, pues ahí estábamos metidos en un pequeño agujero en un edificio del Ministerio de Justicia, y bueno, basta que hayamos conseguido finalmente ser independientes, depender de nosotros mismos. Yo creo que eso ha sido básico para que el colegio no tenga absolutamente nada que ver con lo que era. ¿Cómo era el colegio hace 30 años? Yo recuerdo cuando me colegié que el colegio estaba en la cabeza de una persona. Estaba en la cabeza de Ángel, que siempre fue el oficial mayor del colegio, una bellísima y encantadora persona, y estaba en su cabeza. Tú no sabías o no recordabas el nombre de un compañero de La Viana o de Llanes o de Oviedo, llamabas al colegio y decías: Ángel, un compañero de bigote en Llanes, dice, es este es el teléfono y esta es la dirección, ¿no? Eso era el colegio. Desde el momento en que bueno, pues Ángel se jubila, eso fue básico y para obligarnos a cambiar, ¿no? Y yo creo que el cambio ha sido para bien, fundamental. Es decir, que Ángel era el internet que hay ahora en el colegio. Sí. Era el internet. Lo era todo. La verdad es que lo era todo. Era un ciudadano entrañable, y lo sigue siendo. Y la verdad es que lo echamos de menos. Pero el colegio ha cambiado. Ángel en el colegio en este momento haría otra cosa. Ya no sería el Ángel que yo conocí, sería otro. Bueno, eso es bueno también. Eso es bueno, y sobre todo para los abogados, para los colegiados, es muy importante el cambio. Yo creo que es muy importante, es fundamental.
En este momento el colegio está absolutamente modernizado en todos los aspectos. Es un colegio que tiene su página web, que tiene cualquier tipo de gestión a través de la informática, sin ningún tipo de problema para los colegiados. Todo pueden es acceder. Todo es mejorable, evidentemente todo es mejorable y seguramente se mejorará, y otras juntas de gobierno que vengan en su día mejorarán lo que existe, pero hay un cambio radical. Hay que verlo con visión de pasado también, ¿no? Ver dónde estábamos y dónde estamos. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. La masificación de la carrera, Fernando, siempre se habló del tema de la masificación de la carrera de Derecho. ¿Salen muchos abogados? Cuando yo me colegié ya se decía que había muchos abogados. Desde que yo me colegié ha habido muchísimos más. Yo creo recordar que tengo el 1483. Y en este momento en el colegio yo creo que se están colegiando con el número 5.000 y pico, 5.000 muy alto, ¿no? Es decir que siempre se ha dicho y se seguirá diciendo que hay muchos abogados. Bueno, pues no lo sé si hay muchos o hay pocos abogados. Lo cierto es que los abogados ahí estamos, los abogados trabajamos, nos ganamos la vida con esta profesión como buenamente podemos, en función de lo que sabemos hacer, y bueno, pues como en cualquier otra actividad, siempre se dice que hay muchos dentistas, muchos médicos, muchos ingenieros, no lo sé, si somos muchos o pocos no lo sé. Yo creo que al final siempre se dice lo de las reglas del mercado, ¿no? Y está muy de moda hablar de las reglas del mercado. Bueno, se harán ricos con la profesión los que se hagan ricos, lo que lo consigan, pero como en cualquier otra profesión. Yo no creo que seamos muchos, no lo creo. Fernando, bueno, es que es una pregunta, es decir, me sugiere, ¿hay trabajo para tanta gente o no? Estamos en tiempo de crisis, y todos lo pasamos mal, o al menos no nos estamos divirtiendo, eso es evidente. Entonces, hubo más trabajo hace unos años de lo que hay ahora. Bueno, ahora quizá esté más repartido, y es cierto que hay muchos compañeros que no lo están pasando precisamente bien. Incluso alguno ha tenido que dejar temporalmente la profesión, o han tenido que buscar otras formas de ejercer la profesión, asociándose. Bueno, pues si antes eran lo que eran 5 despachos, bueno, pues a lo mejor ha surgido uno, lo cual abarata costes, permite, si se quiere, la supervivencia, ¿no? Y seguir viviendo de la profesión, que es lo que queremos, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar, por ejemplo, a un chaval que esté en este momento estudiando Derecho, que esté a punto de acabar la carrera? ¿Qué consejo le podemos dar, Fernando? Bueno, primero, yo creo que los estudiantes de Derecho, y en este momento los que están en el máster previo al ejercicio de la profesión, yo creo que van encaminados directamente al ejercicio de la profesión, por la sencilla razón de que no hay oposiciones, la administración no convoca plazas, lo que significa que en la práctica van a ser abogados. ¿Qué es lo que pueden hacer? Trabajar, estudiar y fijarse en lo que hay, fijarse y siempre aprender de los compañeros que están trabajando. Yo siempre aprendí y sigo aprendiendo de los compañeros que me encuentro en los pleitos, con los que discuto en los pleitos. Siempre se aprende algo. Y el colegio. Para mí el colegio ha sido absolutamente fundamental. El contacto con el colegio, eso te permite estar en contacto personal e inmediato con lo que son tus compañeros, y eso es fundamental. Una llamada a tiempo te resuelve un problema, necesitas un consejo o que alguien te oriente, eso es fundamental, y eso es el colegio el que te lo permite, ¿no? Es fundamental utilizar, por ejemplo, la biblioteca del colegio, porque la biblioteca claro, es maravillosa, claro, ¿no? La biblioteca siempre ha sido la joya de la corona, y nos gusta que siga siendo la joya de la corona. Y bueno, hoy día la biblioteca, bueno, la presencia física es quizá menor que antes, pero bueno, ahora está todo informatizado y bueno, pues la presencia en la biblioteca, vamos a veces, lo que yo digo, 4 chiflados, ¿no? Que nos gusta el papel y que lo de la informática no lo llevamos con mucha paciencia. Pero sí, es cierto, tenemos una biblioteca que es una maravilla y bueno, mira, se llena mucho, o hay mucho magistrado, mucho juez que va por allí a consultar, a hacer las sentencias donde luego nos dan los palos, ¿no? Y van a aprender y a estudiarse las cosas a nuestra biblioteca. Eso nos encanta, eso está bien. ¿Qué tal la relación con los jueces?
Perfecta. En Asturias yo creo que es perfecta. Con nuestro colegio yo creo que no hay absolutamente ninguna queja, ningún problema con lo que es la organización colegial y con, digamos que con el tema de la formación, lo que yo directamente llevo en el colegio, bueno, ahí no solo no hay ningún problema, sino que cuando necesitas que un magistrado venga a dar una conferencia o una charla, donde sea, muy pocos dicen que no. Muy pocos, prácticamente ninguno. Es más, te lo facilitan muchísimo. Fernando, ¿qué debe de mejorar en la justicia en nuestro país? Agilidad. Yo creo que la justicia lo que necesita, la organización del Poder Judicial, lo que necesita es agilidad y rapidez. Y eso no se consigue poniendo tasas, ni se consigue con ese tipo de cosas. Yo creo que no. Yo creo que es inadmisible, o podemos decir que es inadmisible, que un pleito, un recurso contencioso en una sala de lo contencioso o en un juzgado, da exactamente lo mismo, bueno, pues tarde 2 o 3 años en resolverse. Oiga, que no. Y eso en la primera instancia, luego vaya usted al recurso, ¿no? Es decir, que la gente se pasa años pleiteando y a veces, siempre se ha dicho, una sentencia tardía no hace justicia. Te recuerda un problema que tuviste hace mucho tiempo y eso no es bueno. ¿Es bueno para un abogado tener siempre contacto con el turno de oficio? Sí, es bueno. Es bueno. ¿Por qué? Pues porque vives algunos problemas y algunas situaciones muy de cerca. Yo, por ejemplo, nunca estuve apuntado al turno de oficio. Sin embargo, yo fui ya hace muchos años, a principios de los 90, diputado en la Junta de Gobierno y precisamente me tuve que encargar de la organización del turno de oficio. Fue mi contacto inmediato y directo con el turno de oficio. Y la verdad es que es importante. Debería ser, yo creo que casi obligatorio. Estar al menos una temporada en el turno de oficio debería ser casi obligatorio. ¿La justicia está garantizada en nuestro país, desde tu punto de vista? Bueno, como siempre, está garantizada porque si se entiende por garantizada el que vas a tener una sentencia. Si pones un pleito, tendrás una sentencia. Vale, bien, pero la justicia no es siempre igual. Es decir, que es una señora que es ciega, ¿no? Le ponen la venda en los ojos, pero se entera muy bien de quién está en un sitio y quién está en el otro, ¿no? Yo creo que eso es así, lamentablemente, y no siempre, pero ocurre, ¿no? Hace muy poquito tiempo hemos tenido ya el primer congreso de la abogacía en el Principado de Asturias. Es importante tener contacto entre todos los abogados y seguir realizando este tipo de congresos. Es muy importante. Yo creo que además este congreso, yo creo que nos ha dado moral, por una razón, o por muchas razones. Primero, porque cuando se planteó, dudábamos el que fuésemos capaces de hacerlo, ¿no? De organizarlo. Bueno, pues fuimos capaces de hacerlo. Dudábamos si podía ser posible hacerlo Colegio de Abogados de Oviedo, Colegio de Abogados de Gijón, si no surgirían problemillas, tonterías localistas. Absolutamente ningún problema. Fuimos capaces de hacerlo. Y yo creo que le dimos una orientación muy importante, que fue el contacto directo con la universidad. Es decir, que los estudiantes de la Facultad de Derecho tuviesen la puerta abierta para asistir al Congreso. Yo creo que ese es uno de los grandes aciertos de este Congreso. Y desde luego, ahora le toca al Colegio de Abogados de Gijón organizarlo, pero van a tener que hacerlo, no les queda más remedio. Es importante, hay que seguir haciéndolo. Todos los abogados que venís y pasáis por el programa tenéis una labia impresionante, claro, lógico y normal, porque uno tiene que... No es obligatorio. Pero yo es que a eso voy. Es decir, mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un buen abogado? Condiciones. Tiene que estar dispuesto a estudiar y a aprender toda su vida. Jamás pensar en la jubilación, porque yo la verdad es que no conozco prácticamente ningún abogado jubilado. No conozco ningún abogado que se haya jubilado nunca. Y estar dispuesto a, bueno, pues a que se fastidien las vacaciones, a que resulta que en Semana Santa pues se te complicó la vida porque tienes que hacer una demanda. Oiga, pues verá usted, los plazos son los plazos, ¿no? Es decir, que eso es lo que tienes que tener, y tener mucha capacidad de aprendizaje
Y, hombre, ciertamente un poco de empatía, ¿no? El trato también es importante, el trato con la gente, con el cliente es importante, pero todo eso se aprende. Lo que tienes que estar dispuesto es a estudiar y a trabajar. Los jugadores de fútbol dicen que al día siguiente, o sea, al día antes del partido, que no pueden dormir, que tienen muchísimas dificultades para dormir. Supongo que en el caso de un abogado será lo mismo, pero mucho más complicado, ¿no? Cuando hay una vista. Evidentemente. Sí, después de 30 años, bueno, uno se sigue poniendo nervioso. Uno nunca tiene muy claro si se lo sabe todo o no se lo sabe todo. Y siempre tiene muy metido en la cabeza que el que está enfrente también es abogado. Y se lo sabe tan bien o mejor que tú. Yo, la verdad es que la única vez que tuve la completa seguridad de que iba a una vista sabiéndomelo todo, fue la primera vez que fui a una vista. Yo creo que me lo sabía absolutamente todo lo que podía surgir en aquel pleito. Y ciertamente no me lo sabía todo. No me lo sabía todo. El abogado que tenía delante se sabía algunas cosas mejor de las que yo me lo sabía. Sí. ¿Y uno se lo lleva por la noche a casa? ¿Tiene problemas para dormir? No, hombre, yo no. Yo no lo sé si es porque yo tengo la conciencia tranquila, yo duermo bien, pero sí es verdad que no hace falta tener una vista para eso. Puedes no tener una vista, pero sí tienes que estar o haciendo una demanda, o contestando una demanda, o preparando una prueba, y sueñas con ello. Hay veces que sueñas con ello y te levantas por la mañana y dices, lo tengo, oye, mira, y es verdad, y lo tenías, y no sabías que lo tenías, lo soñaste. Y es bueno. Y el kit de la cuestión de muchos de los juicios a veces se te ocurren en los sitios más insospechados. En los sitios más raros. Pero normalmente se te pueden ocurrir o se te deben ocurrir cuando tienes el libro delante. Ahí es donde se te puede ocurrir el kit, dónde está el pleito. Y la intuición es muy importante. Bueno, la intuición basada en el conocimiento, no en la ocurrencia, ¿no? Pero sí, se te pueden ocurrir en una conversación, se te puede ocurrir un argumento, es verdad, y eso ocurre muchas veces, sí. Las leyes cambian, no sé si a una velocidad excesivamente rápida, Eso es pero como el Concorde, sí. Exactamente, digo yo, supongo que los abogados tienen que reciclarse diariamente prácticamente. Sí, eso es... y siempre lo notamos eso. Yo creo que ya cuando me colegié, el tema del reciclaje, el tema de la formación permanente, entendida de esa manera, la actualización, el conocimiento de las cosas, los debates, siempre se echó un poco de menos. Siempre hubo actividad formativa en el colegio, muy modesta, pero siempre se echó de menos, y eso es fundamental. Además, a la velocidad que van hoy día los legisladores, con unas leyes que además no hay quien las entienda, porque es una cosa, no sé, la verdad es que no sé quién las escribe. Hay veces que lo dudo, que sea un jurista el que las escribe. Vamos a irnos directamente con unos consejos, como siempre, del Colegio de Abogados de Oviedo, consejos en líneas generales, consejos que les ofrecemos en nuestro programa, y volvemos porque dentro de un instante vamos a hablar de lo que el Centro de Estudios del Colegio realiza habitualmente, año tras año, en este ICA Oviedo. Volvemos en un instante con Fernando Castro, director del Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla.
Seguimos adelante en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, y con Fernando Castro, director del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de la capital del Principado. Digo de la capital del Principado, pero esto a veces llama engaño, Fernando, porque no es el sí es el Colegio de Abogados de Oviedo, porque es el nombre que lleva, pero que, bueno, prácticamente toda Asturias, ¿no? Excepto el territorio correspondiente al Colegio de Abogados de Gijón, sí. Gijón, y creo recordar que Villaviciosa. Los partidos judiciales cambian, entonces, bueno, yo creo que estatutariamente los estatutos del Colegio de Abogados de Oviedo dicen toda Asturias, excepto los partidos judiciales de Gijón y Villaviciosa, creo recordar, ¿eh? Bueno, antes de entrar en el centro de estudios, ley de acceso, ¿es importante? Sí, claro. Es importante el cómo se forma o cómo nos formamos en su día y cómo se forman ahora los estudiantes que van a terminar ejerciendo la profesión, ¿no? Bueno, con la ley de acceso digamos que desaparecen las escuelas de práctica jurídica, se integran o se organizan de otra forma. En Asturias, la hasta ahora Escuela de Práctica Jurídica, bueno, pues pasa a convertirse en un máster universitario, y teóricamente, al menos a día de hoy, una vez finalizado ese máster universitario, ese estudio de posgrado, deberían hacer un examen, lo que en algunos países llaman examen de Estado, para poder ejercer la profesión. Ese examen de Estado que, bueno, hoy por hoy puede estar un poco en cuestión, porque si sale adelante un anteproyecto de ley, no sé cómo lo llaman, será de agilización de la justicia, cualquier cosa de este gobierno. Me creo cualquier cosa, ese examen para poder ejercer la profesión muy probablemente vaya a desaparecer, ¿eh? Es probable que desaparezca. Ese examen previsto en la ley del año 2006 y luego desarrollado en un decreto del año 2011. Si ese anteproyecto sale adelante, probablemente no exista o deje de existir ese examen, que hoy por hoy todavía no está puesto en práctica, no se ha hecho todavía. A vosotros no os tocó esa historia, os tocaron las pasantías y todas estas Nosotros cosas, ¿no? Hicimos los 5 cursos en la Facultad de Derecho, y una vez finalizado los estudios en la facultad, uno se busca la vida como puede y bueno, pues intentas entrar en un despacho de abogados, aprender, y el que no, pues bueno, abre su propio despacho, coloca la placa y aquí paz y después gloria. Y luego la vida te va encaminando por una vía o por otra, porque luego al final da igual que te guste más el derecho penal que el derecho civil. Si abres el despacho y pones la placa, no es por nada, pero el cliente no te elige porque sepas civil o sepas penal. Él tiene un problema y tienes que resolverlo. ¿Esto es mejor, Fernando? El sistema que actualmente no cambia tanto. Yo no creo que sea ni mejor ni peor. No creo que vaya a haber mejores abogados con la carrera y el máster que los que hubo con la carrera y empezar a ejercer la profesión. Yo creo que no. Serán, como siempre, abogados distintos a los que había, pero no porque los estudios o la carrera sea distinta, sino sencillamente porque la vida es distinta, no por otra razón. La legislación cambia, y entonces el que mejor sepa adaptarse a los cambios legislativos, bueno, pues será el que consiga salir adelante, ¿no? 3 para 4 años del centro de estudios. ¿Qué es exactamente el centro de estudios del ICA Oviedo, del Colegio de Abogados de Oviedo? ¿Qué es? Pues bueno, muchas veces me hago yo esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué es, no? Yo creo que es un poco un caos, anárquico, pero del que afortunadamente en este momento participa mucha gente. Eso es lo verdaderamente importante. Cuando hace 3 años y pico, creo que va a hacer casi 4, la Junta de Gobierno decidió crear un centro de estudios y pensó que yo podía ser la persona adecuada para dirigirlo, supongo que también tuvo en cuenta que yo soy bastante anárquico, yo carezco de agenda, entonces me cuesta, yo lo fío todo a la memoria, entonces unas veces aciertas y otras veces no. Pero en aquel momento todo giró en torno a un director, que era yo, y a un coordinador, que era el secretario del colegio, ¿no? Nacho Cuesta. Y ahora ya no somos 2. No, ahora ya hay mucha gente, muchos compañeros, porque seremos muy anárquicos, pero lo que sí tenemos, creo, es la capacidad de comprometer a la gente, de comprometer a los compañeros. Los obligas un poco, tiras de aquí, tiras de allá. Y en este momento
bueno, pues estamos manejando, entre comillas, manejando un presupuesto del centro de estudios muy cercano a los 70.000 euros. Y eso no es una tontería en el Colegio de Abogados de Oviedo. No es ninguna tontería, no es ninguna tontería. Y las actividades son permanentes. Es decir, pensar que cuando al poco tiempo de comprar el edificio, establecer la sede colegial en el nuevo edificio, hubo quien se planteaba la posibilidad de que esto es muy grande, tal vez podríamos alquilar la planta del no sé qué. Bueno, menos mal que no la alquilamos, porque si se hubiese alquilado había que desahuciar a alguien, porque es que hay tanta actividad en este momento que tenemos que descartar muchas cosas precisamente porque no tenemos dónde hacerlo, ¿no? Y contamos con el salón de actos, la sala de formación arriba, y está permanentemente funcionando, ¿no? Yo creo que algo que yo creo que nos ha salido muy bien, tenemos 2 o 3 cosas que son importantes, pero nos ha salido muy bien los cursos que yo creo que van a evolucionar hacia cursos de formación permanente de verdad, que son los de acceso al turno de oficio, cursos que son obligatorios para acceder al turno de oficio, para ser abogado del turno de oficio. Esos son muy importantes, civil, penal, contencioso y laboral, y son 30 horas, son 120 horas de curso, que no es ninguna tontería. Y estamos también muy orgullosos del curso que hemos sido capaces de montar en materia concursal. Eso es un poco la joya de la corona, ¿no? Eso es lo que marca el nivel de este colegio, es quizá ese curso y los cursos del turno, ¿no? Eso es muy importante. Y luego, pues, como yo suelo decir, y los jueves conferencia, ¿no? Es decir, todos los jueves prácticamente del año hay una conferencia en el colegio y actividades permanentes. Es decir, que no es ninguna tontería. En 4 años uno se pone a pensar un poco para atrás y dice, ¿qué trabajo costaba organizar una conferencia? Y es verdad, costaba muchísimo trabajo. Entonces tenías que encontrar un conferenciante que fuese ese día a dar una conferencia al colegio. Y luego te lo metías en un taxi y 2 días después lo llevabas a Sama o a Avilés a dar la misma conferencia. No, mire usted, eso se acabó. Ahora es muchísimo más sencillo. Casi ya se montan solas o se montan solos los programas de conferencias, y además las grabamos y las colgamos en la página web. Lo tiene usted todo a su disposición. Y tienen que ir con los tiempos. Supongo que las conferencias, es decir, tienen que ir las conferencias, los cursos tienen que ir con los tiempos, sí, con los tiempos que vivimos, ¿no? Claro. Este año, por ejemplo... Con los problemas que vivimos, claro, es decir, que es el problema que va a afectar al abogado, que mañana se va a enfrentar a un caso, a otro... Aquí, por ejemplo, en este año va a haber hay un asunto importante, que es la mediación. La ley de mediación, probablemente el nuevo reglamento que desarrolle la ley de mediación. Bueno, todos dependemos un poco de cómo vaya a resultar ese reglamento. Bueno, pero nosotros en febrero empezamos un curso sobre mediación. Bueno, pues 40 horas dedicadas al tema y dedicadas a la mediación, formando mediadores. Pero al mismo tiempo... Hemos hablado de tráfico, por ejemplo, que es otro de los temas tremendamente importantes dentro de lo que cotidianamente tenemos que manejar, ¿no? Claro. Sí, eso son cosas que tienes que estar al día y que tienes que estar permanentemente encima. No puedes pensar en, hombre, arrendamientos urbanos. Bueno, sí, una conferencia de vez en cuando sí, pero la verdad es que hay que avanzar. Hay que avanzar y ir con las nuevas leyes y lo nuevo que está surgiendo, ¿no? Es la única manera de formarnos, no hay otra. No podemos volver a la facultad y pretender, porque no queremos eso tampoco, no nos vale eso tampoco, ¿no? ¿Qué estáis maquinando en este momento para esta temporada? Porque claro, acabamos de empezar el año, ¿no? Hoy estamos a día 3, me parece que es día 3. Día 3. El año ya está, desde el punto de vista de la formación, ya está prácticamente cerrado. Ya está prácticamente cerrado. Hombre, quedan lo de siempre, las conferencias de los jueves y luego alguna cosa nueva que vaya surgiendo. Pero ya te digo, por ejemplo, ahora en enero tenemos 2 días con el tema de la responsabilidad de los administradores de sociedades y demás. La mediación desde el punto de vista del abogado que va a intervenir en una mediación, no como mediador, sino como abogado.
¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el curso de concursal otra vez a finales de año. Hay otro curso sobre mercantil que probablemente sea mes de septiembre, octubre. Ya no hay más. Quiero decir, no se pueden hacer más cosas porque es que no tenemos dónde hacer más. Y penal, que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, pero bueno, el penal empieza ahora en enero. Habrá un par de conferencias de penal, luego volveremos otra vez con el tema laboral y vuelta otra vez la rueda, ¿no? Es decir, que las actividades ahora es más fácil hacerlo o menos complicado que antes, ¿no? Aunque manejes un presupuesto mucho mayor que al principio, ahora ya es mucho más fácil, ¿eh? Es mucho más fácil porque, bueno, ya sabes a qué ventanilla tienes que ir a llamar, ¿no? Ya sabes con quién tienes que hablar. Y hay 4 o 5 compañeros y jueces y magistrados a los que llegas y le dices, oye, que tenemos que organizar esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo hacemos? En media hora lo tienes hecho. Tú eres un especialista en contenciosos administrativos, ¿no? Es una de tus especialidades dentro de la abogacía. ¿Se han reducido, han aumentado los problemas o los contenciosos administrativos? Para quien no lo sepa, son los contenciosos que se mantienen con la administración, con cualquier tipo de administraciones, locales, regionales, nacionales, etcétera, ¿no? Claro, en tiempo de crisis siempre se nota la bajada del número de pleitos, el número de asuntos que terminan en los tribunales. Pero sobre todo, Fernando, supongo que aquellos que hacen referencia a cuestiones que en este momento en el país van para abajo. Por ejemplo, contenciosos de la construcción. Claro. Referidos a la construcción. Vamos a ver, en torno a la construcción, eso habitualmente genera pleitos, ¿no? Genera pleitos o da lugar a pleitos. ¿Por qué? Bueno, pues eso hay que conseguir unas licencias. Esas licencias requieren informes, por un lado la administración local, la administración regional, incluso en ocasiones la administración del Estado. Bueno, pues eso genera roces con la administración que pueden terminar en pleitos. La actividad de la construcción prácticamente está desaparecida. Luego hay otro flanco muy importante que es el tema de las obras públicas. Es que no hay obra pública. La obra pública que hay es casi el mantenimiento de lo que se inició y bueno, para que no se caigan los puentes que se van haciendo, ¿no? Pero no hay actividad de la administración con la obra pública. ¿Eso qué significa? Que no hay expropiaciones. Al no haber expropiaciones hay muchísimas menos expropiaciones, con lo cual hay muchísimas menos discusiones con la administración acerca del valor de los terrenos o del valor de los derechos que se expropian. Todo eso genera, bueno, pues un bajón importante en el número de pleitos a los que la actividad de la administración da lugar, ¿no? Hombre, tal vez a lo mejor eso no sea malo desde el punto de vista de los juzgados, que se pongan un poco al día, ¿no? Y que, bueno, pues los asuntos en lugar de tardar un par de años los resuelvan en 6 meses. Pero bueno, veremos, ¿no? Claro, imagínate, mañana abro un local, tengo un problema con la administración y tengo que meter un contencioso administrativo con la administración. Me tengo que pensar el tema de las tasas, ¿no? Bueno, te tienes que pensar todo. Te lo tienes que pensar todo. Primero, pensar hoy en abrir un local para una actividad industrial, bueno, pues uno se lo piensa, eso ya se lo piensa. Luego tiene que conseguir las licencias, que el ayuntamiento le dice que sí o le dice que no. Si le dice que no, ya empezamos con problemas, ya hay que andar recurriendo, poniendo pleitos, sabiendo que hasta dentro de un par de años a lo mejor no tienes una sentencia, con lo cual vas a estar 2 años esperando para poder abrir. Tienes que seguir pensándotelo. Vas a tener que pagar una tasa. Hombre, eso a lo mejor no te echa para atrás, pero ahora tienes que pensar también que si los tribunales no te dan la razón en tu recurso, en una de estas te tienes que pagar las costas, lo que significa pagar el abogado también de la administración, lo que no deja de ser curioso, porque son funcionarios y, hombre, no es por nada, pero los funcionarios cobran de los presupuestos generales del Estado que pagamos con los impuestos. Quiere decir que es todo una bola, ¿no? Acabo de pensar una pregunta. Una maldad, seguramente. Una maldad, seguramente. Bien, la justicia puede ser en un momento determinado lenta, pero ¿es más lenta en los contenciosos que se mantienen con la administración? No necesariamente. Los juzgados, cuando en su día se crearon los juzgados de lo contencioso, yo tenía mis dudas, decía, no es por nada, pero es que no es lo mismo pleitear en una sala que en un juzgado, ¿no? Claro, a mí no me gustaba demasiado. Pleiteas con el jefe, pero, ¿no? Y con el dueño, con el dueño del negocio, con el ¿no? Estado, claro. A ver,
tienes que ser consciente de que cuando pleiteas con la administración, y la administración, pues no es por nada, quien va a dictar sentencia es funcionario de la administración. Hombre, no quiero decir ni muchísimo menos que el juez vaya a darle la razón a la administración permanentemente, pero sí hay en un altísimo grado, en muy alto grado, un muy alto porcentaje de pleitos contenciosos administrativos, la razón se la lleva la administración. ¿Por qué? No lo sé, será que son más listos, ¿no? Pero eso es una realidad y ocurre. En los últimos tiempos menos, afortunadamente gracias a los juzgados de lo contencioso. Es curioso, los juzgados de lo contencioso, en mi opinión, ayudaron a que, si antes, por poner un porcentaje, el 75% de los pleitos los ganaba la administración, ahora con los juzgados parece que ganan menos. Es curioso, ¿eh? Alguno menos gana la administración. Mira tú. No hay juicios rápidos en lo contencioso administrativo. No, bueno, hombre, los hay muy rápidos, con medidas cautelares, cautelarísimas y tal, en algunos asuntos particulares o muy concretos sí, pero no no como hay los juicios rápidos en materia de tráfico, en materia penal o de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué le pide Fernando Castro a este año judicialmente hablando en el mundo de la justicia? No sé si... Hombre, yo le pediría que no tuviésemos que padecer a este ministro durante todo el año, pero una mayoría absoluta no se cambia así por las buenas, ¿no? Ha defraudado Gallardón, ¿no? No, yo no esperaba más, es decir, no esperaba otra cosa. Hombre, un hombre que estaba metido dentro de... que era fiscal, no sé si ejerció o no ejerció, bien, pero no sé si lo hizo o no lo hizo. Un cuarto de hora, ejerció un cuarto de hora como fiscal, que fue entrar y salir, ¿no? Pero... Es decir, yo lo que no esperaba, no ya del ministro, sino de un gobierno, no esperaba que me engañasen tanto, tanto. Que te engañen ya lo das por hecho, pero tantísimo no me lo creía, no me parecía posible, ¿no? Y desde luego no, aparte de ahí, a partir del reconocimiento de que nos han engañado como a chinos, bueno, yo no esperaba mucho más de este ministro, ni de ninguno otro de estos, ¿no? De los actuales ministros no espero nada de ninguno de ellos. Bueno, aparte de esto, ¿qué se puede esperar? Quitamos al ministro para un lado, ¿eh? ¿Qué podemos esperar? ¿O cuáles son los deseos, mejor dicho? Los deseos que tienes para este año. Los deseos que yo, sobre todo, hay uno que es básico y fundamental en estos tiempos, y es que esta situación de crisis seamos capaces de superarla, porque evidentemente... Sí, hay mucha gente que no lo está pasando bien. ¿A los abogados en qué modo os afectó la crisis? Nos afecta en que hay muchísimo menos trabajo y entonces hay más tensión en todo, todo es más tenso, la gente tiene menos dinero disponible para montar un recurso con la administración o discutir con otro vecino, entonces las situaciones son más tensas, todo eso genera tensión y eso no es bueno. ¿Es cierto que ya os estáis planteando, o que realmente muchos lo están haciendo, muchos despachos, lo del pago a plazos? El pago a plazos, eso existió siempre. El pago a plazos, que el cliente pague a plazo. Por supuesto, pero eso existió siempre, hombre. ¿Sí? Eso toda la vida existió. Toda la vida, vamos, toda la vida. Yo siempre lo conocí y siempre ha ocurrido, ¿no? Oye, te pago a 100 o a 200 al mes. Bueno, pues vale, pagas 200 al mes, ¿qué vas a hacer? A ver, yo siempre he dicho que a veces los abogados, como los médicos o los dentistas, que hay veces que se tiene o se genera una imagen falsa, ¿no? A lo mejor en los grandes despachos de Madrid, vas a un gran despacho y en cuanto entras por la puerta y te recibe un recepcionista encantador y maravilloso, ya tienes que soltar tus 1.000 euros. No, mire usted, eso en Oviedo no es así, Que yo sepa, eso no funciona así. Aquí, en los despachos de provincias, entre comillas, en los despachos pequeños, como el de la inmensa mayoría de los abogados de Oviedo y de Asturias, aquí funciona el trato con el cliente. Aquí ves al cliente y estás tratando personalmente con él. Y todo se basa en la confianza. Es la abogacía tradicional. Uno va a un gran despacho en Madrid y a lo mejor no habla con el abogado que firma el pleito, es que no sabe ni quién es. Es que no sabe ni quién es.
Y cuando ves esas películas de televisión, películas americanas o películas españolas, pero sobre todo americanas, en las que ves un despacho que hay 300 tíos trabajando allí, que tienen uno para, ya no para cada cliente, que evidentemente lo tienen, pero para cada cliente tienen 15, ¿tú qué piensas, no? Cuando ves todo esto? Que eso, yo creo que eso no es abogacía, es otra cosa. Es decir, eso es una empresa. Digamos que yo en esos términos o en ese tema soy un poco tradicional, ¿no? Es decir, la abogacía es tratar con el paisano de la boina y tratar con el cliente. Y o existe confianza entre el abogado o el cliente o la cosa no funciona, porque no puede funcionar. En un gran despacho de estos maravillosos americano o español, sin ir más lejos, bueno, pues a veces ese trato entre el cliente y el abogado no existe. Y es verdad, no existe. No existe. El cliente no habla con el abogado que lleva su pleito. Habla con un ciudadano que está allí que a veces no sabe ni quién es. Que vaya usted a saber quién es. Hombre, esperemos que sea un abogado. Pero no es lo normal, falta esa cercanía, ¿no? Y bueno, grandes empresas de abogados las ha habido siempre, ¿no? Y en España los hay muy buenos, ¿no? Y ahora que te tengo así cerca, ¿qué tienen que ver los juicios que vemos en las películas con los juicios que se dan habitualmente? Tienen que ver poco. Tienen que ver poco porque los que se ven en las películas habitualmente son las películas americanas, entonces no tienen absolutamente nada que ver con un pleito aquí, con un asunto judicial que se resuelva en los tribunales españoles, no tiene absolutamente nada que ver, es otra guerra. Se parece más, si se quiere, por buscarle un parecido, pues a los asuntos penales aquí, porque bueno, puede ser un poco más de aparataje, más testigo, más no sé qué, pero muy poco, no tiene absolutamente nada que ver, es otro derecho, es otra forma de entender la vida y entender el derecho y la justicia, ¿no? Es distinto, es completamente distinto. ¿Llevar un juicio mediático es bueno para el abogado? No necesariamente, no es ni bueno ni malo. Un abogado, yo creo que le importa muy poco, o debería importarle muy poco, que el asunto sea mediático o deje de serlo. Es un asunto y es un cliente, y entonces, pues bueno, procuras hacerlo lo mejor posible sin estar pendiente de la cámara. Otra cosa es que la cámara esté pendiente de ti. Y bueno, pues a veces hasta te moleste un poco, o a lo mejor te vaya a la marcha. Si te va a la marcha, entonces estarás encantado. Ahora, que de ahí un abogado obtenga un rendimiento que se traduzca en más trabajo nunca he creído en eso, porque de la misma forma que puedes generar amigos, también te puedes ganar 4 o 5 enemigos. ¿Por qué? Bueno, pues porque defiendes a un tío que cae mal o a una persona que cae muy bien, y entonces ¿por qué lo defiendes? Es decir, que eso no es ni bueno ni malo, ¿no? Fernando, en la abogacía es como en el rugby, que hay un tercer tiempo en el que, bueno, los contrarios, los contendientes toman una caña y dicen, bueno, pues esto acabó ya, ¿o no? Eso es fundamental. Eso es fundamental, si no, no sería abogacía, sería derecho, o sería boxeo, una cosa de estas, ¿no? Pero incluso hasta en el boxeo es probable que luego se tome un nombre, no después del combate, pero bueno, al cabo de 15 días a lo mejor se toman una caña. No, para mí es fundamental. Yo no lo entiendo, no entiendo la abogacía sin eso, ¿no? Al fin y al cabo somos compañeros, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana allí, o sea que da igual. Bueno, los últimos consejitos ya, que nos queda un minutito prácticamente para finalizar el programa. Consejitos para, sobre todo y fundamentalmente, aquellos que acaban de jurar. Que a mí esos son los que siempre que los veo digo, ay, madre mía, ¿dónde te metiste, madre? No, cuando juran se les dicen algunas cosas. Yo he estado en alguna jura y se les dicen algunas cosas importantes. Ya el decano o el vicedecano, Luis Albo, en algunas ocasiones les da algunos consejos importantes, y hay uno o dos que son fundamentales. Uno es, el colegio está aquí para algo, y pensar que si no estuviese estaríamos inventando algún tipo de organización, tal vez no un colegio, pero a lo mejor un sindicato o algo parecido. El colegio está ahí, aprovecharlo, Y el segundo, nunca olvidéis eso de que aprender de un abogado es fundamental.
sea más joven, sea mayor, pero generalmente los abogados con experiencia son los que te pueden enseñar muchas cosas. Fernando, muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Señoras, señores, hemos tenido hoy un nuevo programa de La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, con Fernando Castro, el director del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo. Volvemos el próximo jueves aquí en esta sintonía, en Telecable y en Teleasturias.